106.5. 4:18. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos en dificultades para poder lograr un acuerdo en el Congreso y que el gobierno se mantenga abierto. Tenemos a Leonardo Bonet desde Washington con este tema. Leonardo, buenas tardes. Bien, salutación, feliz fin de semana. Todo bien por acá. Qué bueno, me alegra. ¿Y por allá? Poco a poco viendo los toros desde la barrera. Que cerrará el gobierno, se llegará a un acuerdo. Tienen que ponerse duros los demócratas. Me gustó una figura que leí en el periódico El País que dice que no ha ocurrido que hay un chop down a un presidente teniendo el control de las cámaras. Eso es correcto. Y si yo acierto en el pronóstico que puedo darles, ajá, entonces lo podría utilizar para ganar más dinero y comprarme una mansión en Punta Cana. Bueno, vamos a hablar. Es que nosotros tenemos amigos que tienen allá y te prestamos eso. Bueno, entonces, colegas tuyos. Bueno, entonces déjenme decirle, el asunto es que hay mucha incertidumbre. La razón es que lo más reciente que ha ocurrido es que el senador de Nueva York, Chuck Schumer, se reunió hace menos de una hora, o terminó en reunión hace menos de una hora con el presidente Trump, para conversar naturalmente sobre el probable cierre del gobierno y también sobre otros puntos. Según él, no obstante, no respondió preguntas de los periodistas, pero señaló que había logrado progreso. Pero siguen contando las horas y sigue, digamos, el conteo regresivo para el cierre del gobierno, por cuanto aparentemente hay diferencias considerablemente importantes entre ambos partidos. De manera tal que es probable que se produzca el cierre. El último o el más reciente tuvo lugar el 2013. Sí, y en aquel tiempo, al ciudadano privado empresario de Nueva York, Donald Trump, dijo que si cerraba en aquel entonces, y se cerró, que si cerraba el gobierno en aquel entonces, lo único que iba a recordar la gente era quién es el presidente, porque a la gente no le importa quién es el presidente del Congreso o el encargado de la Cámara de Representantes o el líder de la mayoría en el Senado. Siempre la gente va a recordar quién es el presidente. Eso dijo el presidente Trump en 2013, siendo ciudadano empresario de Nueva York. De manera tal que si eso se aplica, es probable que la gente lo recuerde a él, y ojalá que no pase, pero la incertidumbre es enorme, porque resulta que, fíjense ustedes la curiosidad, el presidente Trump invita a quién a la Casa Blanca. Invita al líder de la minoría del Senado, el demócrata de Nueva York, Chuck Schumer, y ni siquiera invitó a McConnell, que es líder de la mayoría en el Senado. De manera tal que, ¿qué puede ocurrir? Nadie lo sabe, porque resulta que, como hemos conversado en el pasado, un elemento fundamental de la ecuación es el presidente Trump, que es el mandatario más impredecible de las últimas décadas. Pero bueno, en el tema de la votación posible hoy en el Senado, que es donde está el juego trancado, se necesitan 60 votos afirmativos para no cerrar el gobierno, ¿correcto? Correcto. Ampliar y extender el presupuesto, por lo menos con la modalidad que aprobó la Cámara de Representantes, hasta febrero próximo, un mes más, abrir el gobierno. No necesariamente, no, eso podría, aparentemente es una de las opciones. De las opciones que tiene el Senado. Sí. No obstante, el senador Schumer ha manifestado, antes de reunirse con el presidente Trump, que preferiría que ese acuerdo se prolongue solo por 5 días más, de manera tal que no se olvide. O sea, que el acuerdo firmado por la Cámara de Representantes para que durara un mes, el senador lo que está planteando es que dure solamente 5 días. Eso es correcto. Pero esto es un desastre. Y entonces, ¿cuáles son las opciones? Además, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Bueno, las implicaciones son enormes, porque no cobran los guardias. El cierre del gobierno de Estados Unidos implica una práctica paralización de las operaciones del gobierno, que está en todos lados. Es decir, estamos hablando de aeropuertos, estamos hablando de autopistas, estamos hablando de trenes, estamos hablando de oficinas de atención, estamos hablando de hospitales públicos, estamos hablando de modos de transporte como el metro, etcétera, etcétera, de manera tal que eso sería sumamente delicado. Nadie lo está buscando, pero hay considerable distancia entre uno y otro partido, de manera tal que... Sigue siendo, Bonet, el tema fundamental del no acuerdo, el DACA.
Sí, por parte del Partido Demócrata. De manera tal que eso tenía que haber sido un acuerdo que se lograra mucho antes de esto. Sí. Lo que pasa es que circunstancialmente el Senado no se ha ocupado de DACA. Dejó atrasar DACA, y ahora se complica la situación y desde el punto de vista político, a ningún partido le conviene el cierre del gobierno, pero desde el punto de vista político, como he mencionado en ocasiones anteriores, claro, la Casa Blanca está en manos de los republicanos, el Senado está en manos de los republicanos y la Cámara de Representantes está en manos de los republicanos, de manera tal que es difícil que el pueblo en general o la gente en general responsabilice a los demócratas por el posible cierre del gobierno. Todo lo contrario, creo que hasta le están dando la razón para que sirvan de contrapeso. No solamente eso, sino que hay el 75% de la población, según encuestas recientes, una de ellas el Wall Street Journal, dice que está de acuerdo con que se legalice la situación de los soñadores, que es lo que quiere todo el mundo. Son muchachos que tienen hoy 30 o un poco más de años y son estadounidenses, hablan mejor inglés que español, hermano. Claro, yes, claro. De manera tal que, y entonces son gente productiva, hay muchachos abogados, Sí. abogados profesionales hoy, que lo único que no tienen en regla es sus papeles, y entonces no tiene sentido continuar prolongando una cosa y decir, bueno, los republicanos dicen, bueno, pero es que en marzo es que se vence el DACA, y entonces ¿cuánto vamos a esperar? ¿Hasta el 15 de marzo? Entonces Sí. los demócratas quieren que eso se solucione ahora. ¿Y por qué los demócratas tienen la sartén por el mango? Bueno, porque resulta que ellos desean que sí se regularice, se normalice la situación de los soñadores, y esto lo están usando como ventaja. ¿Por qué se llegó a este momento? Lamentablemente por el cuestión de que, bueno, mañana, pasado mañana, etcétera, y entonces ahora está la situación. Leonardo, Y es la única oportunidad para ellos negociar que tienen. Tan absurdo porque no se está hablando de una carga, los Dreamers, sino que de un aporte anual, una cotización altísima, porque son entes productivos. Absolutamente. Desde todo punto de vista. Muchos de ellos son profesionales, la mayoría están en universidades estudiando, son individuos no solamente productivos, son individuos muchos bilingües y otros trilingües, y es un sector de la población que no representa ningún tipo de carga, tal como lo has mencionado, al contrario, representa un enorme apoyo, una base para impuestos, porque resulta que como empleados ellos tienen que pagar impuestos y han pagado impuestos y han vivido o han liderado una vida normal, muy pocos se han salido de las leyes, en fin, y entonces son cuestiones que por razones políticas, y este es un año electoral, por razones políticas han tratado de ir, porque resulta que el presidente, si ustedes mal no recuerdan, el presidente Trump usó DACA como mecanismo de presión. Sí. Si no me dan la plata para el muro, no les doy DACA, si no me dan, ¿me explico? Y entonces ahora los demócratas dicen, si no aprobamos DACA, el gobierno se cierra. Y si el gobierno se cierra, ¿quién pierde políticamente? Claro, probablemente los republicanos. Y no es que los demócratas quieran que o deseen el cierre del gobierno. El problema es que es una situación política a la que no debieron haber llegado y llegaron. Exacto. Pero cuando el partido de gobierno, el republicano, con la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes en la mano, lo permite, entonces la responsabilidad es de ellos. No, y de momento le está dando la razón a los demócratas, sacan beneficios políticos de esta demanda, han encontrado un respaldo, va mejorando su imagen, su posicionamiento, tienen que llevar eso hasta el final. Así es. Gracias, Leonardo. No me olvido de la cuestión de la invitación de Punta Cana, así que no te claro, Cristian tiene una casa ya, está a tu orden. No, es Pedro que tiene. Bueno, Cristian Jiménez, compadre, usted sabe, note por ahí mi nombre. Gracias, Leonardo. Gran abrazo, feliz fin de semana. Gracias, Leonardo Bonet desde Washington. Cambio y fuera, Mauricio.